Estamos con el maestro Carlos Salazar Arenas en la sala de exposiciones Débora Arango. Ya el nombre de la sala es bastante evocador. Como recordamos, estamos en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, este centro que funciona como lugar de exposiciones anexo al Fondo de Cultura Económica. Entonces el maestro pues gentilmente nos ha aceptado una entrevista. Tenemos una exposición en mi opinión, en nuestra opinión, de las más interesantes que hemos visto en este espacio. Un espacio, como él nos contará ahora más adelante, complicado, difícil, pero finalmente ha salido avante. Entonces, maestro, muchas gracias. La primera pregunta pues tiene que ver con lo que a simple vista ve el observador. Ve como dos épocas en tensión, en diálogo, en pugna, ¿cierto? Que es este siglo barroco, siglo XVII, la presencia fuerte aquí de algunos pintores, Caravaggio, de pronto un poco más atrás, Botticelli, ¿cierto? Cómo a través de ellos podemos mirar, a la sombra de ellos, podemos mirar qué es lo que está pasando en la actualidad. La actualidad no la comprendemos de la mano de ellos, porque casi diciéndolo con Dante, se requiere un poeta para vivir el infierno en el que estamos metidos hoy, ¿cierto? Y sus imágenes policíacas, de luchas, de tipo, pues así lo manifiestan. ¿Cómo es esta búsqueda suya para encontrar estos diálogos entre varias épocas de la historia de Occidente, maestro? Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. La idea siempre tiene que ver con el tema de la educación. Realmente el punto de conexión está ahí. Cómo hemos aprendido a vivir, pero también cómo hemos aprendido la cultura en la que vivimos. Y si viene una pelea entre dos personas en un ring de estos de todo se vale, que son algunas de las escenas, es parte del mundo contemporáneo, pues muy seguramente cosas como el martirio, como la mitología griega y romana reinterpretada en el Renacimiento, pues eran en su momento también formas o elementos importantes para el estudio. Hoy en día, pues uno estudia lo que contemporáneamente pasa, pero lo estudia gracias a que existe un pasado que nos da unas raíces o unos arraigos. Y esa historia occidental pues está amarrada, creo yo, desde el punto de vista de la educación. La educación ha sido un ejercicio de enseñarle a la gente lo que pasó para que pueda transformar lo que puede pasar en su vida. Y eso pasa con la tiza, eso pasa con el tablero, y es que, pues, en el fondo, todo el contenido que está ahí expuesto muchas veces se pierde. La gente no aprende eso, sino que aprende de ese contexto para luego poner en práctica eso en su vida cotidiana. Por un lado eso, por otro lado pues un interés particular que yo siempre he tenido por lo político en el tema de las peleas, las imágenes policíacas, pero también un amor profundísimo por la historia del arte. Y entonces pues son también intereses particulares que empiezan a surgir en un ejercicio pictórico o de dibujo que voy pues plasmando y que por una cuestión técnica se pueden conjugar en una misma exposición. Usted hablaba, bueno, la presentación, quien construye el texto habla de la importancia de las pizarras, le da mucho, y usted lo está corroborando, su preocupación por la educación, por la juventud, por el ícono más persistente en las imágenes, es el ícono de los jóvenes, buscando reivindicaciones, todo tipo de reivindicaciones. Las pizarras, digamos, hay referentes en la historia del arte colombiano, está pensando por ejemplo Santiago Cárdenas, ¿cierto? Pero casi que sin ese contexto colombiano de Santiago Cárdenas uno puede decir, ya saltando al campo puramente formal, que hay un juego muy interesante, ¿cierto?,
entre fórmulas matemáticas, entre fórmulas algebraicas, entre palabras, entre imágenes, ¿cierto? Que casi que generan unas dinámicas que resulta bastante atractivo para quien se acerque a las imágenes. Es decir, no sé cómo decir, si lográramos desprender cada uno de los cuadros de este contexto o está atado irremediablemente al problema de educación. Está atado al problema de educación en la medida que pues, es parte de mi vida. Usted menciona una cosa que es muy interesante y es el tema de Santiago Cárdenas. Y no es tan gratuito. Yo soy artista gracias a él, tal vez, aunque de pronto él no lo sabe. Cuando yo estaba en el colegio, tal vez uno de los artistas que yo más admiraba era Santiago Cárdenas. Yo como desde noveno quería ser artista y empiezo a mirar artistas colombianos, empiezo a mirar artistas del mundo y tal vez el que más me impacta en un principio es Santiago. El maestro Cárdenas además fue mi profesor de pintura en la Universidad Nacional. Y uno, aunque no lo quiera, pues por algún lado va sacando todas esas inquietudes y todos esos intereses y eso termina plasmándose directa o indirectamente en la obra. No quiere decir eso pues que yo tenga como referente absoluto al maestro Santiago Cárdenas, pero posiblemente pues el hecho de que él haya sido mi maestro y que haya sido quien de alguna manera me ayudó a tomar la decisión de ser artista hace que pues sí sea importante pues mencionarlo. Por otro lado, pues el tema de la educación pues, es un tema que me ha acompañado desde que me gradué de la universidad como una forma alternativa de trabajo que pues me ha dado muchas satisfacciones. Yo soy muy feliz siendo maestro, pero ahí surge otro problema y es cada vez que uno abandona el salón de clase la pregunta es qué tanto de todo esto que está en el tablero les quedó. ¿Sí? Porque un maestro pues se pregunta eso siempre, que es un buen maestro creo yo que se debe preguntar eso siempre que se va de un salón, cuánto de lo que yo traté de enseñarles lo aprendieron, ¿sí? Y no lo que hacen los profesores y es ir a dictar una cátedra y el problema de si aprenden es de ustedes. Yo creo que hay una corresponsabilidad muy importante entre el aprender y el enseñar. Y uno como profesor, como maestro, no puede olvidarse de eso. Entonces, esas preguntas empiezan a surgir, obviamente, y el tema de la desaparición de la imagen en los pizarrones, que a la vez pues, es un tema que coexiste con la desaparición del conocimiento en las aulas de clase, pues me parece interesante y hace unos 2 o 3 años todo eso de lo que yo me había venido negando, porque yo no quería como relacionar esos dos mundos en los que vivo, que es el mundo del arte y el mundo de la educación, llegan y se unen y digo, ya después de 15 años de evitarlo es momento de hacerlo y empiezo a trabajar alrededor del tema de la educación. Antes lo había evitado, como digo, y pues mis temas estaban muy relacionados con todo lo político, pero en este momento pues aparece lo político más lo educativo. ¿Y quién va a dudar que educar es un acto político finalmente? Bueno, tenemos política, ética. Cuando usted dice, bueno, lo que yo estoy mirando, lo que muestran mis cuadros, es esa lucha, esa pugna, en donde el encuentro entre los héroes humanos está determinado por todo vale, ¿no? Es decir, cuando usted dice el todo vale, es decir, quien importa aquí finalmente soy yo porque de eso depende de mi vida, ¿cierto? Entonces casi que todos los que interactuamos en la contemporaneidad nos sentimos amenazados de muerte y en esa medida vemos en el otro solamente una alternativa, es eliminarlo, ¿no? Entonces me llama la atención un poco esa inquietud suya por la ética, ¿cierto? Pero se pregunta, es una ética en donde usted se pregunta a sí mismo, bueno, ¿yo estoy haciendo lo correcto? ¿Cómo lo estoy haciendo?
para que aquellas personas que me son confiadas, con las que tengo diálogo, ¿cierto?, capten la importancia del momento que estamos viviendo, ¿cierto? Es una pregunta que usted se plantea a sí mismo, ¿cierto? Porque uno puede decir, ah, no, es una propuesta ética como muchas propuestas éticas que se habla de la contemporaneidad, pero es una ética que se orienta a cuestionar la ética de los demás, ¿cierto? Casi que el artista como que se hace un ladito, ¿cierto? Y se vuelve objetivista, ¿cierto? Y examina, trata de decir, mire, ese comportamiento de las personas que yo estoy mirando no es ético. Pienso que usted no está haciendo eso, pienso que usted lo que nos ha dicho es, me planteo problemas éticos, pero inicialmente yo como formador, yo como educador, pero también como artista, ¿cierto? También como de carácter. No sé cómo usted ve estos diálogos políticos, éticos y la contemporaneidad, porque tal vez se suele mucho discurso y lo que vemos aquí sí es mucho discurso, pero lo decíamos ahora por fuera de cámara, lo atractivo de la exposición es que el discurso no se ve, ¿cierto? El discurso está pintado y eso sería lo más importante del arte, ¿no? Pintar los discursos, no ilustrar discursos, porque se vuelve un trabajo muy infame para el artista, ¿no? Pues sí, esa es una pregunta complicada porque yo no pretendo moralizar con el arte, ¿sí? ni pretendo adoctrinar, ni instruir con el arte, ¿sí? Finalmente mi trabajo es producto de una reflexión que tiene que ver con mi vida particular y con lo que considero pues, que debo poner en cuestionamiento. Ya lo que la gente quiera pensar alrededor de esto, pues es algo que yo le entrego a ellos. O sea, yo juego con la imagen, yo juego con unos conceptos que son propios pues de mí, pero ya finalmente los que toman la decisión de qué interpretan pues son los espectadores. Yo creo que el arte no debe ser moralizante, yo creo que el arte no debe ser panfletario, yo creo que el arte debe tener una postura crítica, debe tener una postura clara, incluso política si se quiere, en términos no de ideología, sino en términos de cómo lo político es capaz de transformar al otro. Pero finalmente, pues, no pretendo educar con el arte, educo en las clases, pero no pretendo educar con el arte. Este arte puede ser producto de unas preguntas legítimas que me hago en mi vida particular, pero no quiere decir que estas sean las respuestas de esa vida particular, ¿sí? Y yo creo que el mundo contemporáneo, pues es muy complejo, ¿no? Porque justamente muchas veces permite que las preguntas éticas se confundan con las preguntas estéticas, cuando a veces cada cual debe tener su espacio, ¿sí? Yo creo que el mundo contemporáneo ha cometido la contemporaneidad ha cometido el error de volver todo espectáculo, ¿sí? Y como se habla tanto, pues estetizar la vida cotidiana. Entonces, en esa estetización sí se puede caer en unos dilemas morales muy complejos, ¿no? ¿Será que esa estetización hace mejores personas? ¿Será que soy mejor porque juego con unos códigos de estetización, de belleza particulares? ¿Será que soy mejor persona porque conozco más de arte? Todas esas preguntas son preguntas muy válidas alrededor de todos esos temas de lo que es la cultura contemporánea. Es más culto quien más sabe de arte, quien es capaz de leer los referentes sobre los cuales están hechos algunos de estos cuadros, o es menos culto. Yo creo que el problema en el mundo contemporáneo radica en que ya hay tantos conceptos sobre la mesa y hay tantos criterios sobre la mesa que las confusiones son cada vez más fáciles. Pero confundir lo moral con lo estético puede ser complicado. Por eso yo trato de separarlos. Yo no pretendo moralizar y yo tampoco pretendo estetizar el mundo. Lo presento a partir de una propuesta plástica en donde lo que me interesa es una postura política. Política no desde lo ideológico, claro, política desde la relación con el otro, que es una visión más de Rancière, si se quiere. Me llama a mí mucho la atención, casi que usted nos da unas pistas para entender el arte contemporáneo en Colombia. Y
cuando usted habla de que no pretende ni quiere moralizar. Así que uno podría decir que los artistas que hoy más renombrados, no citemos nombres para no molestar sin necesidad, pero que muchos artistas de relevancia contemporánea en Colombia pretenden moralizar, porque están señalando quiénes son los malos del paseo, ¿cierto? Pero lo están haciendo con una mirada casi que positivizante, ¿cierto? Casi que desde los bordes, desde la distancia, como que miran, ¿cierto? Todo este discurso sobre las víctimas, los victimarios, este tipo de cosas, ¿cierto? En cambio, a eso entendería yo que es lo que usted llama el arte moralizante. Y lo diferencia de una posición estética, pero iniciamos este segmento hablando de la ética. Así que la ética es otro elemento que nos permite comprender esta diferencia entre estética y moral. La ética es cuando usted está preguntando como maestro, como artista, estoy haciendo lo correcto. Es decir, no está mirando a los otros, usted no está juzgando a los otros, porque es que uno se vuelve moralista cuando juzga el comportamiento de los demás, cuando juzga las obras de los demás. Usted lo que está mirando es lo que yo entiendo, que nos decía al comienzo, lo que usted está es mirando, es decir, es su práctica, mirándose a sí mismo, ¿cierto? Preguntándose, bueno, esto sí les está sirviendo, esto sí le está sirviendo a la gente con la que estoy. Entonces, no sé qué opina de esa diferencia entre ética y moral. La moral como el juicio al otro y la ética como esa pregunta sobre el lugar que nosotros estamos construyendo en el mundo, ¿no? Bueno, pues esa discusión sobre ética y moral o esa diferenciación es propia del campo filosófico, digamos, entrar ahí podría ser entrar en unas honduras complejas. Sin embargo, lo que entiendo yo en ese sentido, pues es que cuando uno habla de estética, pues está hablando de una experiencia. Cuando uno está hablando de una ética, está hablando pues es ya de un juicio de bueno o malo, ¿sí? Y ya la moral pues es como la delgada línea de cada una de las estructuras culturales que es la que determina qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿sí? Yo finalmente, para evitarme esas dificultades en mi trabajo plástico, lo que suelo hacer pues es sencillamente evitar los lugares comunes, evitar las personas famosas, porque claro, sería muy fácil jugar con el escándalo, por ejemplo, poner a un político o poner a una persona famosa dentro de una de las pinturas de una manera crítica y entonces es burlesca, que es lo que muchos artistas hacen y que me parece válido, ¿sí? Pero yo no he congeniado con esa práctica, ¿sí? Desde la práctica, congenio con eso como espectador, me fascina, pero yo no soy capaz de hacer eso desde la práctica, no me siento bien. Yo lo que prefiero, digamos, cuestionar es más el sistema, y ya pues es un sistema muy amplio, ¿no? No estoy cuestionando la educación de la doctora Gina Parodi hoy en día, ni la educación de la doctora Cecilia María Vélez en su momento cuando fue ministra. O sea, yo no estoy criticando en esencia la educación en Colombia, en Europa, en muchos lugares del mundo, porque en este momento estamos en un momento crítico de la educación y es poder entender cómo dos generaciones tan diferentes se pueden conectar. Una generación totalmente análoga con una generación digital, con una generación interactiva, con unas disposiciones de cuerpo y de percepción que ya son diferentes a las que de pronto personas de mi generación tienen. Entonces, la pregunta es muy política, pero en el fondo es muy política desde esa relación con el otro, ¿sí? Cómo el estudiante contemporáneo le da significado y tiene una experiencia, y ahí entra el tema estético, ¿sí? Cómo le da significado y tiene una experiencia alrededor de lo que está pasando en un salón de clases. Cómo debe ser el salón de clases hoy en día. Y todo eso me lleva pues un poco como a decir, la educación ha entrado en una cierta obsolescencia, porque por un lado sigue utilizando de una manera terca, en algunos casos, prácticas pues, analógicas, cuando el mundo es totalmente
otro, pero también hay un choque generacional, porque ellos entienden el mundo de una manera y nosotros de otra, porque ellos aprendieron de unas experiencias que nosotros no tuvimos la oportunidad de tener en nuestra infancia. Entonces, finalmente, no es un tema tanto de entrar en esa discusión política de personas, sino más bien de sistemas, por un lado. Y por otro lado, pues el hecho de que los artistas colombianos lo hagan de una u otra manera y que, digamos, algunos artistas colombianos hayan logrado cierto éxito en el medio gracias a que cuestionan de una manera u otra, tampoco los hacen ni buenos ni malos, sencillamente están operando de una manera diferente a la mía. No quiere decir eso que la mía sea mejor o sea peor, simplemente yo creo que en el arte pues hay miles de formas de operar como artista, de crear obra, y ninguna anula la otra de alguna manera, siempre y cuando la obra sea interesante, llamativa, buena, logre posicionarse en un medio artístico decente, pues va a tener validez, creo yo. Fácilmente, pues hablamos ahora, este es un sitio estratégico, es un lugar de tránsito para muchos jóvenes que van para Luis Ángel Arango, que van a la Plaza de Bolívar, que van para el Centro Histórico de Bogotá, y se ve, pues, pero fundamentalmente muchos los jóvenes que están por acá. Y la empatía es inmediata de ellos con las imágenes, porque la primera percepción que se tienen es la presencia de las reivindicaciones de los jóvenes que han, digamos, recientemente han transitado por las calles bogotanas. Esta cercanía usted con la educación lo hace sensible. Es decir, no recuerde que otro artista de manera explícita haya citado de esta manera tan clara, tan contundente las dificultades por las que atraviesan los jóvenes colombianos, ¿cierto? No sé si esa relación cercana de usted como maestro, ¿cierto?, lo ha hecho sensible a eso, porque uno no la ve fácilmente en muchos artistas, ¿no? Muchos artistas que se llaman políticos, ¿cierto? Pero claro, casi que uno los siente más políticos desde el discurso que más desde la práctica, ¿cierto? O estas imágenes las ve uno como arte político, pero desde la práctica, no desde el discurso. En concreto, esa cercanía con los jóvenes se debe a su trabajo en el pedagógico. Sí, yo creo que sí, yo creo que, y como le decía anteriormente, o sea, yo no critico, mi postura crítica o política más que crítica, pues es frente a un sistema, ¿sí? Y ver estudiantes movilizándose y ver gente en las calles y ver que muchos de mis estudiantes están inconformes con lo que reciben, estudiantes además de todo tipo de niveles a los cuales he podido acceder, porque pues, he trabajado con con diferentes, digamos, niveles socioculturales, y sentir que en esa edad particular de la juventud, si se quiere, hay una inconformidad muy valiosa con los sistemas que se vuelven hegemónicos y que son los que manejan cómo funciona el mundo, pues es muy interesante. Ya cuando uno crece y empieza a entender que tiene necesidades y a tener hijos y a todas esas cosas, yo creo que uno se aconducta un poco y se vuelve muy aburrido. Y a mí me enamora la frescura de los jóvenes, a mí me gusta incluso su beligerancia y que sean reaccionarios. Claro, todo dentro de un marco de orden, pues entendible como un respeto al otro, ¿no? Yo creo que la protesta es válida, yo creo que el estar en desacuerdo es válido, pues siempre y cuando uno no vulnere al otro. Y las posturas críticas tienen que existir, o si no el mundo no se va a mover para ningún lado. Entonces a mí me gusta eso, tengo como de repente tengo una tristeza infinita de sentir que mi generación no fue capaz de hacer absolutamente nada por este país, y trato de poner eso un poco también de presente ahí, como diciendo ojalá de verdad existiera una revolución, pero no una revolución política, sino una revolución más del pensamiento, que sea capaz de decir, oiga, tenemos que cambiar esta forma de pensar. Ahora, yo vivo totalmente inconforme con la forma de pensar. Se tiene
pues, un buen grueso del país. ¿Sí? A mí me aterra la cultura del facilismo, a mí me aterra la cultura del más vivo, a mí todo eso me aterra. A lo mejor yo estoy equivocado, pero yo todos los días trabajo en contra de eso. No estoy conforme con la sociedad en la que vivo, no estoy conforme con el país en el que vivo, y de repente también ahí surge un poco ese joven rebelde que fui y vuelve y sale los cuadros, ¿no? Bueno, ya con este contexto entramos como a la fase final de esta entrevista. Tiene que ver con, ya un poco formal, un poco con la historia. Hay algunos artistas que comenzaron a hacer obra importante en Colombia en los años 90, comenzaron a introducir modalidades de pintura que en Europa y Estados Unidos comenzaron a explorarse en los años 60, y tiene que ver con la idea de que la pintura tiene que ser instalada, tiene que un poco denigrar su origen, ¿cierto? Y convertirse en lo que llamamos hoy la instalación, que es como la técnica o medio expresivo de más boga, de más reconocimiento por parte de los curadores, ¿no? Entonces, los historiadores dicen que los 90 es como el surgimiento fuerte de esta pintura instalada. La pregunta es, aquí difícilmente uno puede decir que esta es una pintura que sigue los dictados de esta moda, ¿cierto? La pregunta que uno se haría es cómo ha hecho un artista que tiene una obra tan amplia, tiene 46 obras, todas de una excelente factura, ¿cierto? ¿Cómo ha logrado usted mantener este ritmo, ¿cierto? Y defender una postura frente a estas imposiciones, digamos, estéticas, que son estéticas, ¿no? En el sentido de que generalmente muchos artistas pues renuncian a sus principios, a sus convicciones, con tal de que el curador, que el crítico, que el galerista, pues lo voltee a mirar, ¿no? Parece que usted como que no ha hecho eso. ¿Qué opina sobre la pintura instalada, sobre las modas contemporáneas, la instalación, el performance, el arte conceptual, sin decir que esto no tenga algo de performático, sin decir que esto no tenga nada de conceptual, sin decir que esto no tenga nada de instalativo, sino que están sumamente elaborados, pensaríamos nosotros? Pues digamos que ese tipo de modas y bogas que vienen, la década de los performers, la década de los pintores instalados, pues todo eso ha pasado, digamos, yo creo que ya ha pasado. O sea, ya hablar de eso hoy en día en Colombia o en cualquier lugar del mundo es ridículo. Obviamente en los 90, en los 80 eso pasaba y estábamos 20 años atrás, porque los medios pues, no nos permitían tener una forma de comunicarnos tan rápida, ¿sí? Pero yo hoy en día puedo saber qué está pasando perfectamente al otro lado del mundo con un clic. Entonces, cada vez digamos que ese tipo de modas particulares pues entran en un estado de inoperancia que a mí me parece que está bien, entre otras cosas, porque Colombia sí vivió de muchas modas, incluso en las academias. Cuando yo entré a la Universidad Nacional me acuerdo que estaban en esa boga del tema de la cosa instalada y de la pintura y tal, y habíamos un grupo de tercos que no queríamos entrar en eso, ¿sí? Y bueno, pues nos mantuvimos tercos. Yo creo que la primera razón por la cual no hago eso es por terco. Puede que esté equivocado, puede que no, pero esa terquedad lo lleva a uno a decir, oiga, yo tengo un objetivo que es trabajar en este tipo de cosas, y luego pues viene ya una perseverancia todo el tiempo alrededor de cómo hago propuestas que sean contemporáneas, pero que no entren dentro de la estetización, ¿sí? Que sean obras de arte, pero que no sean complacientes con los medios o con otros. Digamos, ese es un riesgo que tienen todos los artistas. Yo no tengo la respuesta ni tengo la solución, pero así como usted puede caer en el mercantilismo, puede caer en el academicismo. ¿Y a qué me refiero? A que o se vuelve artista de galería, que solo le importa vender y que tiene un
boom mercantil de 5, 10, 15 años, no mencionemos artistas, que los hay muchos colombianos, ¿sí? Y que duran 15 años y es que vende, es que fulano es, ¿sí? Y luego desaparecen. Como también pasa con el boom academicista, ¿no? ¿Cuántos artistas que han ganado salones nacionales y regionales y que eran las vedetes de su momento, pues hoy en día no cuelgan una puntilla, ¿sí? Esa es una pregunta que el medio se tiene que hacer, hasta dónde estamos jugando con construir unas figuras efímeras del medio del arte. Y uno ve pues, que hay unos que han sido tercos, que han sido consistentes, ya sea desde la instalación, ya sea desde el performance, ya sea desde cualquier técnica, y que en esa terquedad que se ha convertido en una cierta perseverancia, pues han ido logrando cosas. No sé si yo sea uno de esos que logre o haya logrado algo, pero yo sí creo que uno tiene que ser fiel como a un concepto sobre el cual tiene que trabajar. Yo sí creo que sería ridículo salir mañana a hacer un performance, porque yo no soy un artista de performance. Yo creo que sería ridículo que mañana Carlos Salazar Arenas presentara su última videoinstalación. Pues no, yo no soy un artista de ese tipo. De hecho, si usted mira artistas como Oscar Muñoz, ¿sí? Que a mi juicio es uno de los mejores artistas, si no el mejor artista colombiano, le tengo una admiración inmensa, pues ha sido perseverante, ¿sí? Y sí, de pronto en él vemos la dichosa pintura instalada, ¿sí? De la cual estamos hablando, sí. Pero está tan bien hecha que lo que menos importa es si es pintura instalada o no es, porque finalmente lo que hace es una obra de arte muy buena. Entonces, yo lo que creo es que cuando uno es constante y es coherente con una propuesta y la trabaja, pues podrá tener resultados mejores que cuando uno está viendo a ver cómo brinca de un lado a otro, ¿sí? Y uno de los grandes problemas que tienen muchos artistas jóvenes que son muy buenos en su momento, pues es que se dejan llevar o por el mercantilismo o por el academicismo y empiezan a brincar entre un tipo de propuesta y otro, porque se asustan fácilmente, porque pues tienen la necesidad de ser parte de un medio, ¿sí? Yo creo que uno tiene que lograr pasar por alto eso. Claro, es difícil, lo hablábamos hace un rato, Jorge, y era también los artistas tienen que lograr posición y tienen que lograr algún tipo de forma de subvencionarse, ¿no? De poder vivir, vender el arte. Y Colombia pues es un país precario en temas de ayudas, de becas, de apoyos a los artistas, de políticas culturales. Es un país que todavía tiene una deuda muy grande con la creación cultural y con la creación y con los creadores de cultura, ¿sí? Aquí hay paliativos que son ridículos, como les vamos a dar seguro social a todos los que demuestren que son artistas, y entonces tiene uno que ir a una alcaldía local a demostrar que es artista para ver si le dan el CISBEN. ¿Sí? Ese tipo de cosas son realmente penosas, porque lo que debería haber no es tanto asistencialismo, sino más bien realmente unas políticas culturales que beneficien a los creadores, y si son buenos, pues que los beneficien más, ¿sí? Exigir que la empresa privada invierta en cultura, todo eso que uno ve en otros países que funciona muy bien, sin entrar en paternalismo ni en asistencialismo. Entonces finalmente lo que yo creo es que terminé hablando de una cosa y la pregunta era otra, terminé hablando de cómo ayudar al sistema de los artistas, pero la pregunta que era ¿cómo me he mantenido? Pues me he mantenido porque me he podido mantener al margen del problema, primero económico, ¿sí? Y segundo, pues que al poderme mantener al margen del problema económico, si a la academia le gusta, fascinante, y si al sistema mercantil le gusta, pues fascinante. Y yo, digamos, ahí voy tranquilo en lo mío. Es poder lograr abstraerse de cierta manera de esos dos medios, en medio de que son dos medios supremamente importantes y valiosos para el medio del arte. No los puede uno desconocer, pues es importante, porque ahí es cuando usted puede crear tranquilamente, creo yo. Sí, llegamos a un punto un poco álgido en el momento, y es el lugar del Estado con respecto
respecto a sus políticas hacia los artistas. Pues hay un debate grande en cuanto a que estos gestores culturales tienen como claras determinadas coordenadas que hacen visibles o por lo contrario invisibilizan a estos artistas. Entonces la pregunta apuntaba ya, es decir, ¿cómo hace, digamos, no le interesa hacer presencia, por ejemplo, en eventos de carácter estatal, digamos, por ejemplo, el Premio Luis Caballero, que ha cobrado alguna relevancia, a pesar de las dificultades? Estamos hablando de un salón nacional como el del 2013, que se proyectó internacionalmente con toda la discusión que esto generó. Pero entonces casi que uno dice, bueno, a partir de los años 90, lo que estamos hablando, en los años 90 se comienza el Premio Luis Caballero, se comienza a hablar de proyectos de investigación, de obras de trabajo in situ, como es este, ¿cierto? Es cómo se incorporan los espacios específicos a la producción de obras, ¿cierto? Y un artista de pronto quiere hacer una propuesta por fuera de esas coordenadas, que es un buen artista, pero de pronto estos gestores no lo detectan porque su radar está programado para oscurecer esas propuestas. Entonces no sé, porque me preocupa porque usted ya está en edad del Luis Caballero, está conoce pues, cómo ha sido esta movida estatal hacia la internacionalización, y si no le preocupa eso, digamos, porque digamos, vamos a insistir en eso, como que las coordenadas de esos gestores estatales están marcadas por el performance, bueno, que no se ve mucho en el Salón Nacional último, pero sí la instalación, es decir, apabullante la instalación, y un poco este tráfico y esta manipulación de lo que llamamos arte conceptual. Vuelvo y repito, ¿cómo hacemos, cómo haría usted, cómo va a hacer, es un artista muy joven, para esquivar o para lograr mostrar que en esta estrategia expresiva hay instalación, hay una reflexión conceptual de fondo, ¿cierto? Hay una actitud performática en el espacio. ¿Cómo hacer esto en la coyuntura contemporánea colombiana? Esa pregunta es buenísima porque pues lo primero que tengo que decir es que yo no le tengo ni miedo ni ningún tipo de resquemor, ni me parece que esté mal el tema de las convocatorias públicas, ¿sí? A mí me parece que está bien que existan. De hecho, a mí me gustaría que existieran más, que hubiera más, para poder, digamos, fomentar más ciertos nichos creativos que pueden dejar de explotarse. No solamente pues, para artistas como yo, sino para todo tipo de artistas, más jóvenes, más viejos, que sí. No es un tema tampoco de edades ni de nacionalidades. Yo creo que sí, de repente, y estoy seguro que muchos de estos gestores culturales que trabajan para el instituto, que trabajan para el ministerio, pues sí quisieran tener más presupuesto para hacer ese tipo de cosas, pero desafortunadamente pues sabemos que esas políticas culturales no las determinan las personas que curiosamente están trabajando en la cultura. Muchas veces ellos están supeditados a unos presupuestos que determina el gobierno y no hay más, y por eso les toca hacer el premio que puedan. El premio Luis Caballero a mí me parece que es muy llamativo. La verdad es que nunca me he presentado, pero pues llegará el momento en que me pensaré muy bien si me presento. Yo me presentaba a varias convocatorias desde que empecé mi carrera como artista. En algunas me han aceptado, en algunas me ha ido bien, y en otras pues no, como es normal, ¿sí? Pero yo creo que uno no puede pelear con eso, ni debe. Es parte del sistema, es parte del medio, y hay que saber cuándo, cómo y dónde. Tengo que ser muy honesto, a veces muy franco, más que honesto. A veces no me presento no por nada diferente a que siento que no estoy preparado o que la obra no es lo suficientemente buena, ¿sí? Pero digamos, yo creo que uno tiene que saber estar en eso, saber conjugar con ese medio.
llegará el momento en que seguramente me presente como le digo, a eso. No siento que haya una pelea entre lo que yo hago y lo que estén planteando las personas que han hecho los mismos juicios en el tema de los salones nacionales. El hecho de que haya una inclinación por una cosa u otra, pues puede ser cuestionable. Yo eso lo respeto. Pero yo también creo que los artistas no nos debemos dedicar a cuestionar tanto si los criterios curatoriales fueron acertados o no, sino más bien a dedicarnos a hacer obra, a presentarla de una manera coherente y decente. Y bueno, llegará el momento en que los criterios curatoriales pues favorezcan a su obra si su obra es lo suficientemente buena. Pero yo he visto en muchos salones y en muchas convocatorias nacionales e internacionales pues obra digamos bidimensional que no es instalación necesariamente. Claro, también está uno supeditado pues a unos criterios particulares. Muchas veces los salones están condicionados por lo que piensan unas personas. Ese pensamiento pues posiblemente es válido, pero el día en que piensen que lo de uno es bueno, alguien pensará que ese criterio no fue bueno. Entonces, yo con eso no peleo, yo con eso no me trasnocho ese tema. Yo no soy de las personas, yo me gozo una instalación, por ejemplo. El hecho de que yo sea pintor no quiere decir que yo sea una persona que solo aprecie la pintura. A mí me gusta mucho la instalación, el performance, me gustan todos los medios del arte. Y yo creo que lo que pasa es que el sistema o el medio colombiano pues tiene que madurar y dejar ciertas peleas que no son realmente muy constructivas, y es la pelea entre mercado y academia, la pelea entre una técnica y otra, ¿sí? De críticos y curadores. Entre críticos y curadores, entre galeristas y críticos, porque finalmente lo que hablábamos hace un rato, Jorge, es que uno ya ve que muchas personas que estuvieron manejando cuestiones curatoriales muy importantes en instituciones públicas, pues se han venido vinculando también con un tema privado. Ahora, usted mencionaba un tema de los salones nacionales. Esa sí no es una crítica a los curadores ni a los que determinan eso, sino más bien una crítica al modelo, y es la pregunta del millón. ¿Cuál es la función de un salón nacional hoy en día? Cuando muchas de las cosas que asumía un salón nacional, como por ejemplo el tema de visibilidad de los artistas, el tema de posicionarlos en el medio y tal, ya lo asumen es las ferias. ¿Sí? ¿Qué validez tiene un salón nacional en el mundo de las ferias? Hoy Bogotá tiene 5 ferias, ¿sí? Cartagena tiene una feria, cada vez abren una feria nueva. Entonces, ¿cuál debería ser? Es la pregunta, ¿cuál debería ser la función del salón nacional en el mundo de las ferias o en un contexto de ferias? ¿Sí? Porque también lo que vemos es que la feria de alguna manera ha absorbido cosas que salones nacionales, el tema de arte cámara. Ese es una especie de pequeño salón nacional o gran salón nacional, porque muchos de esos artistas de arte cámara terminan luego que en Arco, que en Arteba, que en Maco, o sea, en todas las ferias internacionales. Y todos los modelos de feria internacional también han empezado a conjugar con el sistema académico. Entonces, la pregunta del millón es ¿cómo debe operar un salón nacional? La pregunta del millón ¿es válido un salón nacional cuando hay más visibilidad en una feria que en un salón nacional? ¿Cuántas personas visitan el Salón Nacional de Artistas y cuántas personas visitan Arbo? ¿Sí? El salón está un mes colgado o 15 días colgado, Arbo está 3 días o 4 días, ¿sí? Y seguramente que el volumen de flujo de gente, incluso hablando de la gente del medio del arte, es muchísimo mayor en la feria que en el salón. ¿Qué tiene que hacer el salón? ¿Sí? ¿Sigue siendo válido? ¿Sigue siendo vigente? Yo creo que sí, pero tiene que cambiar el modelo. Y tiene que cambiar el modelo pensando en que ese sistema curatorial que manejan muchas veces hoy en día en los salones, en donde lo que hacen es que llaman a unas personas para que hagan un proyecto curatorial, tratando como de generar una expectativa creativa alrededor del Salón Nacional, pues termina volviendo el salón mismo pues una cosa que de repente pues es cuestionable, a lo mejor obsoleta, ¿sí? Porque hace mucho tiempo, o puedo estar equivocado, no sé, hace mucho tiempo creo yo, el tema de hacer curatorías temáticas pues se ha ido volviendo más un problema no tanto de salones nacionales, sino de exposiciones particulares. Entonces, unido a la pregunta, le cuento que pues a mí me va muy bien
en convocatorias y en cosas que hacen por fuera. En España he estado en exposiciones que trabajan mucho estos temas políticos o de pintura, pero no tienen esa connotación de una cosa institucional, sino que son, como llaman ellos, comisariados particulares con exposiciones pues, en museos y en galerías y en espacios académicos y también, digamos, de mercado, pues que son supremamente interesantes. Yo creo que la pregunta no es tanto, o sea, la pregunta está en cómo deberían operar ciertos sistemas dentro de nuestro sistema cultural colombiano. Puede que esa pregunta ya se la hayan hecho y no la hayan respondido, o puede que ya la hayan respondido y yo no lo sé. Bueno, yo creo que quedamos suficientemente al tanto del trasfondo, o el trasfondo no, lo que está al frente en esta excelente exposición que invitamos a quienes nos siguen a visitar en estos últimos días. Nos ha dejado una gran pregunta, que es una pregunta que la transferimos también a nuestros seguidores, pero fundamentalmente al Ministerio de Cultura, ¿cierto? Y tiene que ver, yo casi que la interpreto así, en el estado actual de mercado, en todo su esplendor, el mercado del arte, ¿cierto? ¿Cuál es la misión del Estado con respecto al arte? Yo agregaría, promover valores del mercado o fomentar unos valores diferentes que no sean los del mercado sin que ello implique una antítesis al mercado, sino un complemento de aquello que está supliendo efectiva con mucha solvencia el mercado. Habría que buscar, entonces la pregunta suya, maestro, muy pertinente, muy actual es, ¿qué valores debe fomentar el Estado? Entonces, no sé si nos dice hasta cuándo está abierta la exposición, nos quedan unos días creo, y pues muchas gracias por su generosidad. No, gracias a ustedes, la exposición estará hasta el 8 de febrero. ¿8? 8 de febrero, o sea, nos quedan 10 días, algo más. Y nada, pues muy invitados a que la visiten y ojalá la disfruten. Seguramente que la van a disfrutar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Tres, dos, uno, corten.